situación de rebeldía. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en un episodio más de En Situación de Rebeldía, leyendo, analizando, pensando el mundo contemporáneo a través de Marx. Y para esta ocasión, para este episodio, tenemos una gran invitada, Ruth Dávila. Ruth, bienvenida. Hola, muchas gracias, Oscar. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto y bueno, pues tenemos el objetivo en este episodio de intercambiar ideas al respecto de la crítica con C mayúscula y cómo esta es una problemática que corre alrededor de pues un momento histórico también muy interesante de Marx cuando está rompiendo con los jóvenes hegelianos. Es decir, ahí hay un montón de situaciones con que vamos a usarlas con el objetivo también aquí de poner sobre la mesa pues el fenómeno ideológico que vivimos en estos momentos también contemporáneos, ¿no? Que ahí en el Twitter tenemos muchas, digamos que materia de análisis, pero bueno, también extenderlo, por supuesto, lo que pasa con el fenómeno mediático en su conjunto mundial, incluso diríamos, ¿no? Una tergiversación completa, una captura de los medios de comunicación. ¿Cómo ves este asunto, Ruth? Sí, justamente la reflexión respecto a los aportes que nos da Marx y bueno, toda la escuela filosófica y teórica que además se inaugura con él, pues justamente nos ayudan para desmontar las ideologías, ¿no? Que están ahí para reforzar las relaciones de dominación, para legitimarlas y para perpetuarlas. Y justamente la crítica, pero una crítica ya no especulativa, no materialista, ya no metafísica, como él la menciona, justo para eso nos sirve, pero pues sí es importante reflexionar en qué términos se está definiendo Marx y sus precursores la noción de crítica. Exactamente, y bueno, para ir poniendo la camita para esa idea, sí me gustaría plantear esto, ¿no? Me gustaría dejar aquí para los que nos están escuchando de que esto que estamos tratando, esta temática, está funcionando en el contexto donde se está dando una revolución científica, ¿no? Es decir, donde está existiendo un giro de concepción y de nacimiento de la conciencia histórica, ¿no? Entonces, pues tiene unas implicaciones bárbaras, porque pues obviamente que si ya hay en ese momento en el cual Marx está comenzando estas reflexiones, pues ya hay antecedentes de críticas, ¿no? Es decir, de contraposiciones contra las relaciones de dominio, ¿no? Entonces ya hay una tradición que ya tiene una evolución, pero que corre todavía problemáticamente entre concepciones plenamente metafísicas que corresponden a la ideología feudal, básicamente, y que está costando entender dónde está verdaderamente la terrenalidad, la base clara que convierte la crítica como un arma política, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con este planteamiento? Sí, definitivamente. Bueno, un poco situar de dónde surge esta idea también de que nosotros empecemos como a reflexionar sobre este tema, porque recuerdo que por ahí yo puse un tuit que decía algo así como que toda crítica es útil y necesaria, pero no toda crítica es crítica en el sentido radical, ¿no? Que esta es una idea que formula Marx en la crítica del derecho, Introducción a la crítica del derecho de Hegel. Entonces tú me preguntaste si había leído la Sagrada Familia y pues ya de ahí decidimos que platicáramos de este tema, ¿no? Entonces, bueno, este texto de la Sagrada Familia, que también hay que decirlo, es un poco como un juego metafórico, un juego de lenguaje, ¿no? Que la obra de Marx tiende mucho a tener como su lenguaje, su discurso, a utilizar mucho la ironía, las metáforas, las alegorías. Y de hecho aquí sí quisiera hacer un paréntesis para también como recomendar este texto, un texto de Ludovico Silva, donde hace un análisis justo del lenguaje que utiliza Marx en sus reflexiones. Entonces, cuando se refiere a la Sagrada Familia, ¿mandé? Sí, venezolano, ¿cierto? Ludovico Silva.
Creo que sí, no recuerdo de dónde es, pero creo que sí es venezolano. Entonces, bueno, esta metáfora pues, se está refiriendo a Edgar y a Bruno Bauer, si no me equivoco, y el texto tiene un subtítulo que se llama Crítica de la crítica crítica contra Bruno Bauer, porque justamente él, la reflexión que hace aquí, como mencionabas, la reflexión que hace Marx es pues un ataque frontal, ¿no? A la ciencia especulativa o a la filosofía especulativa más bien de Bruno Bauer. Y algo de lo que yo te mencionaba, ¿no? En esa primera charla que tuvimos, es que a mí me hace un poco de ruido esto de la crítica. Entonces me metí a investigar ya más a fondo y un poco lo que menciona se menciona en el prólogo es que de este texto es que se está refiriendo, cuando dice la crítica crítica, se está refiriendo a la crítica de lo que denomina como un periódico, una gaceta, algo así le entendí, de literatura general, eso es lo que significa un poco. Entonces es como, entiendo que a la obra en sí de la producción filosófica, entiendo de estos jóvenes hegelianos a los que él los considera pues metafísicos que se quedan como en el espíritu todavía, o sea, en las ideas, ¿no? Nada más en el plano de las ideas. Y dice que, bueno, la crítica es contraria o está en contra de la especulación del idealismo, también del materialismo, pero de un materialismo mecanicista, de la metafísica y de la apariencia, ¿no? Que aquí, bueno, dice que estos autores ven la crítica como un poder trascendental y que deforman la realidad por medio de la filosofía especulativa. Y una definición que me gusta también mucho que ellos, que utiliza Marx, es que los define como la quietud del conocer, ¿no? Porque ya cuando dice que la crítica es un arma, pues ya ahí es como la contraparte, o sea, en ningún sentido sería como quieta o digamos, pasiva, ¿no? Entonces, esto me gusta, es lo que les mencionaba al inicio de cómo utiliza metáforas, alegorías y un lenguaje que no es que sea incomprensible, a mí de hecho me gusta mucho, por ejemplo, en este texto en específico, en la Sagrada Familia, ese tono tan irónico que utiliza, pero una ironía muy inteligente, ¿no? Ciertamente, como además era Marx y bueno, Engels, porque en este texto lo escriben en conjunto. Y bueno, un poco mencionar también el tiempo histórico de la obra. Creo se escribe en 1844 y se publica en el 45. Y en este tiempo también se publican los manuscritos económico-filosóficos o los manuscritos de París, como también se conocen en el 44, y las tesis de Feuerbach. Y algo interesante, cuando estuve investigando un poco esto del tiempo histórico de producción de la obra, entonces, bueno, yo ya había leído también los manuscritos, también ya había revisado las tesis, pero regresé un poco a releerlas para ver qué estaba diciendo en esos textos. Lo mismo el de lo que mencioné al inicio de Introducción a la crítica del derecho de Hegel. Y algo que pues me llamó la atención es que hay como un continuo entre una y otra obra, hay una conexión, porque justo en este periodo en el que muchos estudiosos y expertos en Marx, en la obra de Marx, algunos lo mencionan, bueno, ahí también hay todo un debate si se tiene que mencionar así, de que la producción del joven Marx, ¿no? Los escritos de la juventud o no. Lo cierto es que en estos textos encuentro que hay como un continuo en el sentido de, incluso también en la ideología alemana, que se está construyendo justamente el método, ¿no? El método marxista y las categorías como más que vamos a encontrar después plenamente ya desarrolladas desde la economía política en el capital. Exacto, no, pues justo es esa génesis, exactamente, ¿no? Porque
esta ironía, como bien dices, ¿no? O sea, es una ironía exquisita, la verdad, porque está siendo utilizada precisamente para ejercer las aclaraciones de cuáles son las grandes fallas en la concepción que están teniendo esos autores con respecto a la problemática. Uno de las primeras broncas que empezó a tener la molestia que Marx genera contra Bauer y su hermano menor, los Bauer, es que desdeñaban al trabajador, ¿no? Es decir, no sabían qué era lo que estaba sucediendo ahí con eso, entonces decía, bueno, pues es que ustedes se las pasan especulando en el campo de las ideas y no están pudiendo ni siquiera detectar toda la fuerza de la materialidad del fenómeno del nuevo trabajador obrero, ¿no? Entonces, ese es como un primer momento en el cual pues yo creo que se muestra con fuerza el materialismo, ¿no? O sea, el materialismo tiene esa connotación nuclear, ¿no? Entonces, sí necesita de una gran base filosófica materialista, ¿no? Que hasta ese momento la parte más desarrollada de esa vía había sido Feuerbach y que, pero de todas maneras que estaba entre azul y buenas noches porque todavía estaban dando tumbos, ¿no? Y en ese contexto, el más avanzado había sido Hegel, ¿no? Y Hegel estaba en esta situación donde se le generaron hegelianos de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, aún en los de la izquierda, aún en esa crítica, Marx detecta esas graves limitantes de todavía un idealismo ahí inconsciente. Entonces, ahí es donde yo creo que podemos decir que nace quizá la C con mayúscula, la crítica con mayúscula, de esa acostumbrada crítica que más bien era especulativa, ¿no? Sí, justo esto que mencionas de que en el texto habla de los obreros, ¿no? Se está refiriendo a los obreros en Francia y en Inglaterra. Y quiero citar, bueno, una parte donde también retoma a Proudhon, que pues era uno de los socialistas utópicos de los franceses, donde dice, señala, según el señor Edgar, o sea, Edgar Bauer, el tener y el no tener son, para Proudhon, categorías absolutas. La crítica solo ve en todas partes categorías y así, según el señor Edgar, el tener y el no tener, pues el salario, el sueldo, la penuria y la necesidad y el trabajar por necesidad no son otra cosa que categorías. Si la sociedad solo tuviera que liberarse de las categorías del tener y el no tener, qué fácil le sería a cualquier dialéctico, aunque fuese todavía más endeble que el señor Edgar, el vencer y superar, y lo pone entre comillas, estas categorías. El señor Edgar considera también esto como una nimiedad, tal que ni siquiera se toma la molestia de ofrecer frente a Proudhon ni la más leve explicación de las categorías del tener y del no tener. Pero como el no tener no es simplemente una categoría, sino una desdichada realidad, y como en los tiempos que corren, el hombre que nada tiene, nada vale, ya que se halla al margen de la existencia en general y más aún de una existencia humana. Pues el estado del no tener es el estado de completo divorcio entre el hombre y su objetividad. Está perfectamente justificado que el no tener constituya para Proudhon el más alto tema de meditación. Tanto más cuanto menos se ha meditado acerca de este tema antes de él y de los escritores socialistas en general. Y bueno, es que esta idea también del tener y del no tener la relaciono con la cuestión de la enajenación que desarrolla en un primer momento más desde una perspectiva pues sí más filosófica en los manuscritos de París, donde justamente pues habla esto del trabajo enajenado y cómo esta cuestión de la enajenación pues es medular en el sistema capitalista, en la sociedad burguesa, pero nada más es la enajenación del trabajo, ¿no? De este despojo del que habla Marx, sino también en la parte como más espiritual o más cultural y que hoy es a lo mejor lo que mencionabas, ¿no? Al principio, ¿no? Como vemos en Twitter, los medios de comunicación, o sea, esta enajenación a nivel más como espiritual, cultural, quizá, como se pudiera señalar, y que justamente cuando ya
Marx aquí empieza a hablar como de esa materialidad y poner en el centro de ese análisis, de esta crítica a la crítica crítica, mencionando a la clase obrera, porque dices que la clase obrera es la que lo está viviendo, o sea, no son una categoría, no lo está especulando, lo está viviendo en su materialidad. Exacto, sí, pues estamos en un momento donde sí está pegando duro, pues tomar conciencia de este fenómeno económico, material, fuerte, de choque total, pero obviamente que también la gran pregunta aquí es, bueno, ¿qué significa esto en términos de lo que es lo humano y lo que es su movimiento histórico, ¿no? Entonces, por eso en los manuscritos económico-filosóficos del 44, pues ahí también va a sumergirse duro en esta discusión, ¿no? Es decir, esta conceptualización de enajenación es en tanto ese desgarre que ocurre a nivel de raíz, ¿no? De lo que es la construcción de lo humano, ¿no? Entonces, esa ya es una terrenalidad fuerte y que obviamente que mientras más va profundizando en aquello, pues va viendo con más desdén a los que en algún momento fueron incluso sus grandes amigos, ¿no? Hay que decir que Bauer le decía, ¿no? Mira, ya me van a dar mi plaza en la universidad y tú eres el que sigue, ¿no? Entonces se lo iba a llevar y todo y terminó pues diciéndole de todo, igual como con Proudhon, ¿no? Que también eran muy amigos. Exacto. Y terminó dedicándole el libro que lo hizo pasar a la posteridad con una gran burla, que es el título de La miseria de la filosofía, ¿no? Exacto. Entonces no sí, se andaba con medios tintos. Porque Proudhon, claro, porque Proudhon su libro lo llamaba Filosofía de la miseria y Marx le contesta con miseria de la filosofía. Sí, porque es una crítica muy fuerte que hace Marx a una filosofía o a esta quietud del conocer, a una filosofía que sigue todavía que no ha superado lo contemplativo, digamos, ¿no? Lo especulativo. Y justo también rescaté una cita donde dice que el alejamiento, o sea, que el pensamiento metafísico está alejado del punto de vista del que arranca Hegel, o sea, el espíritu, el pensamiento, o sea, la idea es lo originario y el mundo real solo una copia de la idea, y que la dialéctica en Hegel aparece puesta de cabeza y que no hay más que invertirla, ¿no? Y entonces es justo lo que va a hacer Marx, de ahí que esta idea de que su pensamiento viene a revolucionar la filosofía y que se vuelve también una filosofía, una teoría, un método de la praxis, ¿no? Pero que algo muy importante que él dice que aun cuando que la teoría, que sí, la teoría es un arma, ¿no? La crítica es un arma, en tanto llega las armas como crítica, pero que no hay que desdeñar la teoría. Eso es como muy importante y que yo sí veo que como en la actualidad también hay un desdén por esa teoría, y justo esto me lleva a reflexionar porque yo empecé como a leer, también a acercarme a esta lectura de la Sagrada Familia, porque una de mis áreas de interés es justo el tema de las comunicaciones, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué condiciones de posibilidad puede haber para hacer un periodismo crítico en el sentido marxista, ¿no? De la crítica. Entonces, para tratar como de hacer una propuesta, pues me tuve que meter a investigar, ¿no? A analizar qué es lo que Marx nos quería decir con esta idea de crítica, un poco, pues sí, su método, ¿no? A analizar el método marxista. Y revisé varios autores, por ejemplo, y algo interesante que encuentro en uno de estos autores, que es Oliver Coslare, que es un filósofo que conocí en la Universidad Michoacana, dice, por ejemplo, que en la sociedad actual la crítica ha perdido una fuerza subversiva, ¿no? Que hoy podemos encontrar ciudadanos críticos simplemente en el Twitter, ¿no? Mucha gente se ampara a veces cuando da una opinión y dice, no, pues es que estoy haciendo una crítica. Entonces lo que propone Kozlarek es recuperar la radicalidad, ¿no? De la metodología o de la crítica. Él aunque dice, bueno, hay que recuperar esa radicalidad que le confiere, por ejemplo, Adorno y Horkheimer
en la escuela de Frankfurt, pero que yo haciendo esta lectura de la fuente original, pues está ahí en Marx, ¿no? Entonces, y una cosa muy interesante, por ejemplo, que dice Kozlarek ya en otro texto, es que hay que sacarla también, o sea, él un poco hace esto de sacarla como del ámbito de lo especulativo, de la quietud del conocer, pero no lo dicen esos términos, sino que vamos a traerla de la academia, ¿no? Donde a veces se utilizan un montón de términos así que nadie puede entender más que los que están en el Olimpo, y traerla a la gente, ¿no? A la sociedad. Entonces, un poco me interesa a veces de poner esas citas que pongo es eso, o sea, como que la gente se pregunte por lo menos, bueno, eso que está en esa cita que Ruth compartió en Twitter o en Facebook, ¿qué me dice, no? O por qué está ahí o por qué la está poniendo. O sea, yo ya con que alguien por lo menos le haga reflexionar sobre la cita, eso ya me parece importante. Pero también hay que ver algo que me pareció interesante en esta búsqueda que hice es un texto de Foucault donde se pregunta qué es la crítica. Y bueno, él hace como una revisión histórica y la sitúa pues como origen, ¿no? En la Ilustración justamente, ¿no? Donde surge, pero como, bueno, a lo mejor las personas que nos están escuchando lo saben, a lo mejor no, bueno, casi el pensamiento de Foucault se sitúa o está atravesado por esta noción de poder, ¿no? O sea, todo el estudio o el análisis sobre el poder. Ay, perdón si se estaba escuchando por ahí un timbre, me está llegando el señor que vende camotes, creo. Y bueno, entonces se quiso acercar al estudio de la crítica. Exacto. Ajá. Entonces, lo que él dice que la crítica es tuvo su fin, no tiene su fin en la Ilustración, poner en cuestión la relación entre la racionalización y el poder, o sea que estaba ahí como para cuestionar al Estado, ¿no? Al poder más bien, o a los gobernantes, dice él. Entonces, sí lo retoma así como una perspectiva para saber también, pues, esa perspectiva más histórica que él da, pero yo, pues sí me quiero situar en lo que más bien desarrolla ya Marx y luego los de Frankfurt y después Bolívar Echeverría también que él hace una reflexión justo sobre el discurso crítico de Marx. Entonces, una de las cosas que él menciona, por ejemplo, es cómo lo complicado que es situarse, hacer esa tarea, ¿no? Esa tarea no que lo diga en esos términos, sino al menos yo así lo entendí, porque dice, por ejemplo, que el código lingüístico con el que hablamos, con el que construimos nuestras ideas y nuestros argumentos, pues no es un código libre porque ya tiene una subcodificación y que esta lo que nos hace es, y que tiene mucha conexión con toda esta cuestión de la difusión de ideas, por ejemplo, o de contenidos más culturales o de la comunicación, ¿no? Y cómo terminamos a veces, a lo mejor sin proponerlos o a veces sin ser tan conscientes. Él dice haciendo odas al capitalismo a final de cuentas. Entonces, después de que yo hago este análisis, pues sí llego como a la conclusión de que no es una tarea imposible utilizar como el método que se inicia o que propone Marx, pero que sí es difícil. O sea, no va a ser una tarea sencilla, sí, porque sí tenemos que tener una formación y para pasar de criticones o de pasar de ser la crítica a realmente ejercer una crítica
porque eso todo el tiempo pues, estamos inmersos también en estas cuestiones como ideológicas. A veces queremos señalar alguna ideología y terminamos también haciendo ideología. Exacto. Entonces, algo que dicen otros autores que por ejemplo, es que más allá de digamos, ir desentrañando, como quitar la cáscara de la ideología y terminar siendo también un discurso ideológico, pues hay que llegar como al centro de esta cuestión para poder desenmascararlo realmente, ¿no? Exacto. Que hay una metáfora por ahí que señala Zizek sobre las ideologías en una película, no recuerdo cómo se llama la película, pero es de un hombre que al ponerse unos lentes, se da cuenta que todo lo que hay a su alrededor, pues en realidad donde dice la publicidad, por ejemplo, ¿no? Que te invita a consumir, compra, ¿no? O esto y tal. Entonces lo que explica ahí Zizek, que esos lentes son justamente la crítica. Sí, la película se llama They Live, y está situada en los 80s en Estados Unidos, y efectivamente se encuentra esos lentes, que son unos lentes negros, y detecta lo que hay detrás, ¿no? Me parece también que es una alegoría muy potente para poder plantear esto que está sucediendo, ¿no? Yo lo agregaría a la complejidad de esto que has mencionado también, la de situarse, ¿no? Es decir, la vía para pasar de la crítica a crítica, ¿no? Que hemos dicho es especulativa, no está considerando las relaciones de dominio verdaderamente, y que además está incluso hasta construyendo, pues yo diría como tramos de sofismas que sirven para eventualmente generar diálogos vacíos, pues, ¿no? O más bien, pues, gritonerías, ¿no? Como las que hemos visto también en Twitter muchas veces, y que por ahí han salido desde otras tradiciones a señalarlas como disonancias cognitivas, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con esto, y el pasaje hacia la crítica con C mayúscula, en el sentido del materialismo histórico, tendría que pasar también por esa necesidad de situarse, ¿no? Que es dificilísimo, es como una especie de ejercer una crítica consigo mismo con toda la honestidad del caso, es muy difícil, pero necesaria, porque de ahí es donde depende esa posición, es como tu cable a tierra en la cual te puedes posicionar, no en el materialismo histórico, otra vez como idealismo, el marxismo que le pegó a muchos marxistas del siglo XX, sino como una condición que te va a permitir comprender la potencialidad de acción en contra de la relación de dominio que te está oprimiendo, ¿no? Entonces, ya la crítica trae esa otra connotación que es otro entendimiento de la posibilidad, ¿no? Esto que decías hace rato, el poder de las armas y el arma de la crítica, ¿no? Es decir, esta revolución verdaderamente copernicana, ¿no? que hemos planteado hasta este momento, ¿no? Entonces, si te parece, hacemos una pausa musical. Uh-huh. Agradecemos aquí mucho a todos los que nos están escuchando, tanto en vivo como en las futuras repeticiones. Está de lujo esta discusión, estamos analizando la Sagrada Familia y las consecuencias que de todo esto surge hasta llegar al análisis del proceso de comunicación contemporáneo del capitalismo. Estamos con Ruth Dávila, y pues esto es En Situación de Rebeldía. Enseguida regresamos. Señal de azufre. Acurrucado en tu vientre bajo el tibio sol, señal de azufre. En este líquido amniótico no hay temor. Contra mis demonios aguardándome,
salida en falso. ¿Cuándo podrás detenerte? Alegría, siquiera para mirarte por un día. Viene de noche la visión, me tensa como un arco, hace de lado toda confusión, toda señal vana. Desciende como un fuego sobre mí en esta negra noche de cristal. Desciende como fuego en espiral. Desde luego no la ves venir. Desciende como un fuego sobre mí en esta negra noche de cristal. Desciende como fuego en espiral. Desde luego no la ves venir. Desciende como un fuego sobre mí. Desciende como un fuego sobre mí. Señal de azufre.
Bueno, pues estamos de regreso. Escuchamos esta canción de La Barranca, de nombre La Visión. Me parece, si no me equivoco, de su disco La Densura, me parece que se llama. Y bueno, pues estamos discutiendo, seguimos aquí esta discusión, esta charla sobre lo que hay alrededor de esta historia del joven Hegel, los jóvenes hegelianos, toda esta batalla filosófica que todavía tiene una potencia, ¿no? Para poder develar qué es lo que pasa con el fenómeno de la comunicación y el pensamiento en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Con qué recuperamos esta reflexión, estimada Ruth? Adelante. Y bueno, justo también de la comunicación, pero ¿qué me dices también del propio trabajo de la academia, ¿no? Que también vemos cómo se ha vuelto completamente pues especulativo en su mayoría, que se queda también solo como en ciertos espacios, ya no llega al mundo terrenal, ¿no? O sea, incluso utilizando un cierto lenguaje, pues que no es asequible, que pues nadie entiende, ¿no? Que mientras más críptico, más especulativo en términos de lo que diría Marx, más aplaudido también, ¿no? Yo critico mucho eso, de todos estos séquitos dentro de la academia que se quedan como en un suerte de Olimpo, ¿no? Allá en el mundo de los dioses y que no proporcionan al resto de las personas que a lo mejor no están tan imbuidos. Por eso esta idea de Koslárek me gusta muchísimo, ¿no? De que hay que retomar la radicalidad de la crítica en el sentido que lo da. Él sitúa la primera generación de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, a Horkheimer y a Adorno, pero que ciertamente pues están ellos, son parte de la tradición marxista, ¿no? Entonces, es eso que menciona Theo Koslárek, me gusta mucho. Y bueno, también otra cosa que está muy presente en el texto de la Sagrada Familia que ya podemos apreciar es cómo Marx pues empieza a situar a la clase trabajadora, al obrero, como la clase revolucionaria, ciertamente, ¿no? Y quiero leer también un pasaje, si me permites, donde dice que según la crítica, todo el mal radica exclusivamente en cómo piensan los obreros. Es cierto que los obreros ingleses y franceses han formado asociaciones en las que no son solamente sus necesidades inmediatas en cuanto a obreros, sino también sus necesidades como hombres las que forman el objeto de sus mutuas enseñanzas y en las que exteriorizan además una conciencia muy amplia y concienzuda acerca de la fuerza inmensa y formidable, lo pone entre comillas, que nace de su cooperación. Para estos obreros de masas comunistas que trabajan, por ejemplo, en los talleres de Manchester y Lyon, no creen que pueden eliminar mediante el pensamiento puro a sus amos industriales y su propia humillación práctica. Se dan cuenta muy dolorosamente de la diferencia que existe entre el ser y el pensar, entre la conciencia y la vida. Saben que la propiedad, el capital, el dinero, el trabajo asalariado, etcétera, no son precisamente quimeras ideales de sus obreros, sino creaciones muy prácticas y muy materiales de su autoenajenación, que solo podrán ser superadas a sí mismo de un modo práctico y material. En la conciencia, para que el hombre se convierta en hombre no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en el ser real, en la vida. Entonces, ese pasaje pues también ahí nos va indicando, ¿no? Cómo pues los obreros son quienes lo viven, y no en su pensamiento, sino en su materialidad, en su día a día. Incluso cuando menciona, creo que sí es en los manuscritos, cómo se vuelve un apéndice de las máquinas, ¿no? Porque estamos en pleno proceso de industrialización, siglo XIX, y bueno, pues las máquinas que no sustituyen al hombre en el trabajo, pero más bien lo hacen al hombre un apéndice de la máquina, ¿no? Y fíjate entonces que también está.
Sí, es muy interesante eso que estás señalando porque, bueno, recordemos ahí el contexto de que, por ejemplo, la primera crisis apreciable del capital fue hacia la segunda década del siglo XIX. Ya para el 43 que está ocurriendo todo esto, ya está en el imaginario claro de que esa gran novedad que había sido el desarrollo de la maquinaria y la fuerza del capital que estaba disolviendo lo que parecía que era imposible, que es el poder feudal, rápido demuestra sus límites y empieza a demostrar esta otra parte, ¿no? Esta historia negra que va acompañando el proceso, ¿no? Entonces, anclado en esa imagen, anclado en esa realidad, pues obviamente que Marx se está acelerando y está abandonando totalmente ese primer, digamos, como habíamos dicho, ¿no? Como una especie de cuna hegeliana en el cual se había estado apostando, por ejemplo, todos estos jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer a la cabeza, eran todos aquellos que sí detectaban la complejidad de Hegel de alguna otra manera, detectaban la necesidad incluso de la transformación, pero el asunto es que ellos esperaban que eventualmente serían absorbidos por las universidades y que desde esa posición cómoda de intelectuales habrían de poder generar el movimiento, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la historia? Que ya ni siquiera se la negaron a Marx, sino se la negaron también la Plaza Bruno Bauer eventualmente y a todo joven hegeliano, ¿no? Entonces, este es el contexto que se está viviendo, no hay libertad de asociación y no hay libertad de expresión en lo absoluto, ¿no? Entonces comienzan los rotativos, comienzan estas publicaciones, es decir, Marx se hace periodista, ¿no? Entonces se inicia todo un combate por fuera de la estructura universitaria, que eso puede ser una imagen interesante para ahorita que estamos en estos momentos discutiendo sobre el papel, ¿no? Que tiene que tener la universidad en los procesos de transformación, por ejemplo, nos pudiera servir, ¿no? Sí, claro, bueno, eso que mencionas, la Gaceta Renana, que justo también hice ahí como un escarbar un poquito, pues toda la producción periodística, ¿no? De Marx, eso también me interesó mucho, bueno, y gente que lo ha estudiado, lo que dicen, bueno, que su praxis periodística fue encaminada sobre todo fue muy orientadora en el sentido de que iba orientando a la clase trabajadora respecto a un momento, ¿no? En el que se pudiera dar la revolución, que se pudiera dar como la movilización de la clase obrera, pero también de formación teórica. O sea, eso es muy importante, lo que también él menciona, que sí, bueno, la praxis revolucionaria es fundamental, pero pues sin teoría no va a haber praxis revolucionaria. O sea, eso es algo muy, muy importante. Incluso retomando a Horkheimer, él tiene una cita que a mí me gusta muchísimo. En algún lugar dice algo así como el desprecio por la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica. Yo creo que eso es importante. A veces ya yo veo que de pronto se desdeña mucho como acercarse a la teoría, a la filosofía, que nos puede dar las herramientas para dar la batalla ya en el campo más práctico, ¿no? Es necesario tener lo otro. Algo que mencionabas, es que me fui por esta idea de lo del periodismo, pero, bueno, sí, es que lo que decían también los jóvenes hegelianos, que ellos, y que es la crítica que les hace también Marx, es que ellos pensaban que con el cambio de pensamiento, ¿no? Y es un poco lo que viene en la cita que leí, con el cambio de pensamiento se iba a transformar la realidad, cuando es al revés. Y es lo que dice justo Marx, lo que se tiene que transformar es la realidad. Y bueno, también ahí sitúa para ya ir allá no nomás en lo del método, pues la cuestión como proceso histórico, ¿no? Uh-huh. Que un poco que lo que hablamos al inicio, antes de iniciar, que estábamos como comentando, como hubo un momento dentro de lo que, mencionando a las universidades dentro de la academia, en que se privilegió demasiado como todas estas visiones posmodernas, ¿no? Que además derrumban esta idea de los grandes relatos
esta idea del fin de la historia, ¿no? Según Francis Fukuyama, ¿no? Y que bueno, realmente la misma historia se ha encargado de desmentir todas esas posiciones, y eso incluso ha llevado a que haya un nuevo interés, un renovado interés por estudiar a Marx. Exacto, ¿no? digamos Incluso que... Dime. No, decía incluso, bueno, nosotros también nuestro interés de estar en esto es justamente porque creemos que es, o sea, que la pauta para al menos yo sí lo creo, después de haberlo leído, o sea, sí, creo que la pauta, las herramientas que da para la transformación, la emancipación, pues las están en Exacto. en este pensamiento. Exacto, sí, pues es que ahí está, o sea, digamos que, pues obviamente que cuando se desarrolla el capital, todo modo de producción genera también su sistema ideológico de defensa o lógica de justificación de la relación de dominio en la cual está montado, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, o sea, no nada más era que lo empezaron a expulsar de todos lados, ¿no? En este momento de que estamos aquí revisando, termina expulsado de París y llega a Bélgica, ¿no? Es decir, ya empieza a sentir que la batalla, el combate es de veras, es serio, porque el poder sabe muy bien que el control va por ahí, ¿no? Entonces sabe que una buena teoría puede generar eventualmente una muy buena práctica revolucionaria, y esa es la radicalidad de todo esto. Entonces, por eso es una pena, ahorita que comentábamos un poquito y que la historia misma nos llevó a enunciar a las universidades, es que el pensamiento, digamos, que se vuelve aséptico, se vuelve estéril por su estructura idealista de que no está interesado en la relación de dominio, y además no tiene la capacidad también de situarse en su momento histórico, ¿no? Es decir, ya cambió esto, hermano, tienes que ir hacia adelante. Esa sería una posición crítica con C mayúscula, ¿no? Y la crítica aquí estaría representada con esta, no sé si lo has visto, bueno, en Twitter seguro sí, toda esta perspectiva de que ahorita, después del 2018, que muchos se estrenaron en criticar al gobierno, porque hasta antes habían guardado silencio durante muchos años. Ahora dicen que estoy en mi derecho de criticar. El gobierno se tiene que criticar, ¿no? Entonces, pero es desde una posición totalmente idealista y que además opera algo perverso en esta aparente disonancia cognitiva, que es la de permitir la confusión necesaria para que la relación de dominio fundante siga sin aparecer a simple vista y siga entorpeciendo las distintas acciones de cambio, ¿no? Sí, o una perspectiva también mecanicista, ¿no? De que porque es el gobierno hay que criticarlo. O sea, ¿no? Eso yo he visto, por ejemplo, en muchos periodistas, y yo creo que no necesariamente tiene que ser así, sí creo que es válido, pero hay que situarlo como tú lo mencionas, ¿no? Hay que situarlo para que realmente sea una crítica que lleve realmente a algo, y no esta idea también muy de lenguaje pues liberal y de todos estos lenguajes postmodernos, ¿no? La crítica constructiva, ¿no? O sea, es que no existe eso. Realmente la crítica en el sentido marxista es destructiva, pero destructiva de un sistema pues explotador, de opresión, enajenante, ¿no? Y bueno, algo que quiero mencionar, nos centramos en el tema de la crítica en la Sagrada Familia, pero también en este texto, pues da pauta para analizar otros fenómenos, otros problemas. Por ejemplo, hay una parte al inicio del texto donde menciona a Flora Tristán, donde menciona el tema de las relaciones de amor, de las relaciones más pasionales, incluso habla de la prostitución. Y algo que es importante de mencionar es que para Marx era muy relevante, o sea, una crítica que él hacía, afrontarla a las relaciones dentro de la sociedad burguesa, no solo relaciones de producción, sino incluso, y bueno, allá está en el manifiesto del Partido Comunista, cuando habla de las relaciones dentro de la familia, y de la familia burguesa y de la familia proletaria y demás. Entonces, esto lo menciono porque siento que esta lectura también da
pauta algunas de las reflexiones que vemos aquí para analizar para Marx cuál era o cómo puede darnos como pauta para analizar para Marx cuál era el papel o qué papel ocupaba la mujer dentro de la sociedad burguesa, porque se ha criticado mucho, ¿no? Luego a veces, bueno, y hay textos y hay reflexiones que critican el hecho de que Marx no tocó el tema de género, bueno, no lo tocó en tanto tal género porque era una categoría que no existía en su momento, pero yo creo, y no solo lo creo, lo he revisado, que sí reflexiona en torno al papel que tiene la mujer dentro de la sociedad burguesa. Y en este texto de la Sagrada Familia tiene un par de reflexiones en donde donde te da algunas pistas como para, y no solo en este texto, en otros, pero hoy estamos como revisando este. Entonces, bueno, ahí lo dejo como para una reflexión posterior, pero nada más lo quise mencionar así a grosso modo. Sí, claro. Bueno, pues es que después de este quiebre filosófico, cuando llega al 44, hace también esta reflexión de enajenación en torno a las relaciones sociales inmediatas que tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto que surge necesariamente la discusión de género, ¿no? Entonces, sí hay esa postura, y pues también a la hora de que se pasa la ideología alemana, cuando ya hacen este librote donde se están terminando de echarle tierra a todo ese pasado filosófico alemán, Stirner, ¿no? Es contra Stirner el otro representante de esta crítica que realiza Marx, pero ahí cuando empieza a abordar temas de propiedad, ahí en esa estructura de propiedad se va a profundidad antropológica, es decir, y pega con esta noción general de naturaleza, y ahí es donde surge toda esta visión clara de que hay una concepción mucho más allá de la relación de dominio impuesta por el sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues obviamente que sí hay que recuperarlo. Yo siento que ahí está, ¿no? Yo siento que sí se puede reconstruir ahí ese camino, ¿no? Sí, justo, sí hay un texto, yo revisé un texto, ahorita no recuerdo la autora, pero esta autora hace una revisión exhaustiva de toda la obra de Marx, de algunas de sus categorías y tal, y para revisar justo este análisis desde la perspectiva marxista, a propósito, bueno, de esta discusión que siempre ha habido entre si hay un divorcio entre el feminismo y el marxismo, y que ya se dio como en los años 70, 80, pero también hay que entender que en ese momento en el que se da esta discusión con, creo que la autora, no recuerdo su nombre, Herman se apellida, me parece, no recuerdo muy bien su nombre, en el del divorcio, que habla sobre el divorcio entre el marxismo y feminismo, pero yo revisé ese texto y pues nada más cita el texto clásico de Engels, el de la propiedad privada, la forma de la propiedad privada y el Estado, ¿no? Ajá. Algo así. El origen de la familia. Ajá, ese texto, el origen de la familia, la propiedad privada. Solo cita ese para decir, para concluir que el marxismo ha olvidado o se ha olvidado de. Y no, o sea, es que hay que leer, y lo mismo los que critican, yo he visto algunos que critican y dicen, es que Marx era, no está en la tradición de colonial, o sea, eurocéntrico, ¿no? Entonces, cuando lees esto, o sea, además lo critican a partir de terceros autores, hacen esa reflexión, no es que se hayan metido a leer la obra. Claro. Y lo mismo siento que pasa en el tema de el papel, lo voy a poner estos términos, de la mujer, o sea, el rol que ocupa la mujer en la sociedad capitalista burguesa. A veces se hace esa reflexión sin haber leído toda la obra. Es que hay que leer toda la obra porque, bueno, sí está El Capital, que es una obra como más, una perspectiva más economista, digamos, más desde la economía, pero está toda la obra antropológica también, ¿no? Exacto. Y que te da claves, te da pauta para hacer esa reflexión. No es que conteste como tal la pregunta, aunque sí, yo sí la veo como ahí expresado,
esa reflexión. Y creo que hasta por un asunto personal a Marx le interesaba el tema, porque quien también ha leído la biografía de Marx, pues la relación que ella tenía con Jenny, su esposa, realmente era una relación de mucho amor, de mucha camaradería, de mucha respeto. Incluso he leído que pues, discutía incluso con ella los temas que Bueno, va a escribir en su obra. de hecho, justo en la biografía de Mary Gabriel, donde está la de Love, donde enfatizan esta relación que tenía Marx y Jenny, este juego de la crítica es originalmente de Jenny. Sí, de hecho, a lo mejor esa no es la mejor fuente, pero yo te comenté de un anime que hicieron en China sobre Marx, con la idea o con el interés de que los jóvenes, las personas jóvenes en China, conocieran, se interesan por conocer el pensamiento marxista. Y justo hay una escena en ese anime donde están Engels, Jenny y Marx, y están jugando a ver qué nombre le van a poner, incluso están ahí como en el cotorreo un poco en burla, la Sagrada Familia, y ella está presente. O sea, sí fue una persona muy presente y muy importante en su vida, no solo como pareja, yo creo que también a nivel intelectual, y de mucho apoyo también para que Marx pudiera lograr su trabajo, ¿no? O sea, sabemos que él vivió situaciones de mucha precariedad, ¿no? Incluso se le mueren 2 hijos, ¿no? Por falta de dinero, de tener dinero para, creo, llevarlos al médico, una cosa así. Entonces, por eso sí creo que era un tema que le importaba, ¿no? No vamos a ver que digan alguno de los libros la cuestión de género, porque además como tal la categoría género, pues no existía en ese momento, en el momento de su producción teórico-filosófica, pero creo que sí es un tema que se puede abordar desde la perspectiva marxista, pero leyendo la obra, conociendo la obra, no nada más ahí cualquier pincelada. Y entonces decir que que está divorciado el feminismo con el marxismo, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, ahí hay que dejar. Pues mira, está bueno porque esto demuestra que sigue siendo fértil para un montón de temas, ¿no? Porque la verdad es que sí, pues aquí nomás hemos pasado por el de comunicación, por el de feminismo, hemos pasado por la discusión filosófica de método, es decir, como es un cambio completo, o sea, como es un cambio, como es una revolución copernicana, como habíamos señalado, o sea, no es un detalle menor decir que estás con los pies en el idealismo, o mejor dicho, la cabeza, que en la acción, en el materialismo, ¿no? Que ni siquiera es que sea que estés puesto, ¿no? Sino que es el movimiento el que ejerce la fuerza del materialismo en este caso, y que rápidamente, en la rápida industrialización que se dio, rápidamente se generó toda una reacción ideológica para ir ocultando no solamente, digamos, la vida de Marx o sus libros, sino ocultando este salto que había dado la humanidad de abandonar el idealismo, y que después estamos en una contrarrevolución fuertísima, porque todavía no alcanzamos a llegar a esa comprensión profunda, ¿no? De que la visión materialista no es que esté así como en competencia de ver cuál es la que mejor describe la realidad, sino que la competencia del materialismo es ejercer las transformaciones que materialmente están listas para darlas. Y entonces, junto con el capital, concluye diciendo que las condiciones que genera el mismo capital son aquellas condiciones que permiten la liberación en sentido radical, ¿no? Es decir, que lo ponen otra vez, ahora sí como sujeto completo del proceso de desarrollo de la vida, pero ya no del capital, sino de la vida, ¿no? Entonces, ya ahora sí, incluso hasta les podemos decir a los decoloniales, ¿qué más decolonial que eso, hermano? Claro, exacto, sí, bueno, hay todo ese debate, esa discusión. Yo la verdad digo, bueno, está bien, pero
Así es. No, yo no comparto eso, no comparto eso porque, pues es que leyendo la obra, pues no necesita él siquiera hablar o decir que lo hizo, o sea, como en la obra más que produjo al final de su vida, sí hay como estudios sobre esa parte de la obra, en donde se desmontan todas estas ideas de que si era eurocéntrico, que si no se interesó por los temas de otras latitudes y tal, ¿no? Pero ya leyendo desde los inicios de sus textos y tal, pues te formas como una idea de que sí su perspectiva va más allá nada más de pensar el mundo europeo, ¿no? O a la clase obrera europea. Por supuesto, pues es que era ahí como su laboratorio, ahí es donde está viendo que se está dando este salto también dentro del capitalismo, este desarrollo. Pero yo creo que sí era internacionalista en todo sentido, no me parece. La verdad es que después de leer y de estudiar la obra marxista, no me parece, ¿no? Esas milagritos que le quieren colgar. Exactamente, pues si te parece vamos a un identificador, 50 segunditos de aquí de Radio del Azufre y volvemos para unos comentarios finales. Esta es la señal del azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico. Bueno, pues está haciendo un súper episodio. La verdad es que sí se antoja que hagamos una segunda parte porque hay muchas cosas que creo que hay más que decir de la Sagrada Familia y por supuesto, ¿no? De toda esta trayectoria que hemos señalado, ¿no? De esta revolución teórica de Marx y pues aquí hemos estado dando apenas unas pinceladas de toda la fertilidad que tiene toda esta discusión. Entonces sírvase este episodio para fomentar la lectura y el análisis en este enfoque, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ruth, por haber estado aquí en este episodio. Seguro haremos más, si te parece bien. Y pues nada, un último mensaje que quieras dar. No, pues sobre todo agradecer la invitación, la oportunidad, ya el hecho de que me invitaras, pues supuso para mí el retomar las lecturas, el estudiarlas, el plantearme también como reto, analizar estos textos que aunque son claros, también son complejos, y bueno, transmitir como un mensaje, una idea, que espero haya sido clara, y pues me da mucho gusto esta iniciativa también de tu parte de acercar al mayor número de personas a la comprensión y al estudio de Marx y del marxismo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Un gusto, Ruth, y muchas gracias también a todos los que nos han estado escuchando y a los que nos habrán de escuchar en las repeticiones. Pues ya saben, pueden volver a escuchar este episodio ya cuando tengan ya la Sagrada Familia en mano, y algunos de los otros primeros escritos de Marx que por supuesto son muy interesantes en este contexto, ¿no? Este nacimiento, esta génesis de lo que habrá de ser la revolución teórica de Marx, ¿no? Entonces, pues también ha sido un placer compartir aquí este episodio contigo y muchísimas gracias, insisto, aquí a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo episodio de En Situación de Rebeldía, aquí en Radio del Azufre, señal de unificación para América y el mundo, la radiodifusora del pensamiento crítico.
situación de rebeldía.